Hola, saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos una vez más a este su canal, Médicos de Dios. Quiero agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si tú aún no lo has hecho, mi estimado oyente, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia, en la página web puestoslosojosenjesus.com y en nuestro canal Médicos de Dios en YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Recuerda que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Filipenses 4, del 10 al 20. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda y una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la porción bíblica. Hoy estaremos profundizando en una porción bíblica recogida en la carta de los Filipenses, específicamente en el capítulo 4. Estaremos pidiéndole discernimiento al hermoso Espíritu Santo que nos lleva hacia toda verdad. ¿Cuántos de todos nosotros hemos escuchado esta frase proveniente de la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La repetimos a veces sin conocer verdaderamente el sentido y en el contexto que el apóstol Pablo la escribió en su carta. Somos buenos para sacar frases del lugar y utilizarlas para nuestra conveniencia, ya sea para justificar un comportamiento, una idea, un plan a desarrollar, y utilizamos frases que ni conocemos el verdadero significado. En estos días, pidiéndole dirección al Señor sobre qué debía escribir para ustedes y por supuesto que me ministrara en primer lugar a mí, el Espíritu Santo me trajo a memoria esta frase y sobre todo en el momento en que fue escrita. Las circunstancias por las cuales Pablo pasaba en ese preciso momento. Créeme que después de investigar sobre la carta a los Filipos, de cuándo y dónde fue escrita, utilizaremos con más conocimiento y autoridad este versículo bíblico, este verso bíblico, salido de un hombre preso, es decir, privado de su libertad en una cárcel, escribiendo cartas muy relacionadas con el amor de Cristo, el gozo, la unidad, la fortaleza. ¿Puedes imaginar qué grado de desconsuelo puede tener un hombre que se encuentra tras las rejas? Pero Pablo no se sentía así. De su interior brotaba amor, pasión por Cristo, deseo de servirle desde un corazón dispuesto. No importaban los azotes, las penurias a las que se enfrentaba. Privado de su libertad física, Pablo tenía libertad en Cristo. Es un poco difícil de comprender, pero era su realidad. Él estuvo dispuesto a sufrir por la causa. Nunca dejó de alabar a Dios, de proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Sus epístolas hoy son un ejemplo de entrega, de consagración y de amor. Entonces, veamos el contexto de esta hermosa carta de Filipenses para poder comprender por qué Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo funda la iglesia de Filipos alrededor del año 51 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Desde el principio esta iglesia desarrolló un poderoso celo misionero y apoyó el ministerio de Pablo. Se dice que el apóstol mantuvo una relación más íntima que con cualquier otra iglesia. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo, desde una cárcel en Roma.
El objetivo de la misma era agradecer la contribución que de ellos había recibido. No obstante, aprovechó para hablarles de la unidad y el trato fraternal entre ellos, del vivir en Cristo y para Cristo, y sobre todo del gozo cristiano. Imagínense, un gozo independientemente de las circunstancias. Y Pablo lo demuestra escribiendo desde la cárcel. Sé que debes estar pensando, mi estimado oyente, ¿cómo se puede tener gozo en medio de la tribulación, del encierro? Pero es que este gozo en nada depende de las circunstancias terrenales, depende de nuestra comunión eterna con el Padre y de nuestra relación con el Cristo resucitado por amor. Tantas veces se menciona la palabra regocijaos en esta carta, indicativo de una exhortación que Pablo nos está haciendo directamente. Sí, escuchaste bien, a nosotros también. La palabra de Dios cobra vida con cada lectura que hagamos, con la revelación del Espíritu Santo. En este capítulo 4 de Filipenses, en los versos que estaremos reflexionando hoy, Pablo muestra gratitud a los fieles de la iglesia por la ofrenda enviada. Esto habla de la generosidad de los miembros de la congregación, aprendida del apóstol sin dudas. Pablo nos hace una aclaración importante de que la alegría no proviene de lo material. Y esto es una gran enseñanza, porque este mundo nos enseña que para ser felices necesitamos satisfacer nuestras necesidades en lo material por encima de nuestras necesidades espirituales, de nuestra comunión con el Creador, y no es realmente así. Veamos, dice así el verso número 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. En esta porción bíblica podemos darnos cuenta cuál ha sido la realidad de este hombre de Dios, lo que ha pasado en su camino por las naciones fundando iglesias: persecución, hambre, necesidad, privación de su libertad, pero con una idea bien clara, y es predicar a Jesús. A lo mejor no conoces la historia completa de este gran hombre. Te invito a que vayamos a la palabra de Dios y veamos en el mismo Filipenses, en el mismo libro de Filipenses, pero en el capítulo 3, versos del 5 al 7, aquí el apóstol les estaba exponiendo a la iglesia de Filipo que a pesar de las circunstancias humanas había que tener plena confianza en Cristo. Y dice así: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, y en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Acabamos de leer prácticamente una hoja de vida de este gran hombre. Imaginen con qué autoridad escribió sus epístolas, autoridad y humildad a la vez, no dependiendo de sus fuerzas humanas, no dependiendo de sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios en su vida. Entonces ahora sí podemos leer nuevamente la frase que nos ocupa, mi estimado oyente, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente ahora cobra el sentido verdadero. En contexto con la palabra de Dios, aquí Pablo nos está haciendo especial énfasis en que nuestra fortaleza no depende de nuestras capacidades humanas, sino del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Jesús por sí solo es totalmente suficiente para que nosotros enfrentemos las circunstancias de la vida. Es una frase que nos impulsa con humildad a saber y creer que con nuestra fuerza somos incapaces, que Dios nos equipa con su Santo Espíritu para poder hacer las cosas, todas las cosas, que aún en la escasez, en la dificultad, penuria, situaciones difíciles, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece para seguir adelante. Que nuestro gozo proviene solamente de Él, no de las circunstancias, ni mucho menos de lo material. Miremos el ejemplo de Pablo y que sea una inspiración en nuestras vidas. Más adelante, Pablo agradece nuevamente por la ofrenda enviada, un agradecimiento con gozo, con alegría. Así como tenemos un corazón dispuesto para ayudar, para dar, Dios nos los retribuye, no solo en el ámbito monetario, sino en todos los niveles. Debemos ser agradecidos y dadores aún en la escasez, en la necesidad, para que podamos recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy te invito a meditar en esta palabra que hemos abordado en el día de hoy,
Filipenses capítulo 4 del verso 10 al 20. No podemos ver el versículo "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" como una simple frase motivacional, no, ni como pretexto y excusas para hacer lo que nuestra carne cree que es correcto exaltando nuestro yo. Es una convicción de fe donde nuestro ego personal se esfuma y comenzamos a confiar que si tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos completos y lo tenemos todo. Será hasta la próxima, donde por supuesto veremos otro corazón dispuesto para con Dios, bendiciones, paz y gracia.